Estoy grabando, ¿va? Ok, entonces hoy toca empezar con Marx. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre Hegel? O sea, me imagino que muchísimas preguntas, pero algo que pueda contestar, algo muy puntual, o nos arrancamos con Marx y ya si van surgiendo preguntas, pues se pueden hacer en cualquier momento. ¿Qué prefieren? Pues arrancamos con Marx, ¿no? Ok. Em, bueno, entonces yo les dije que íbamos a ver tres sistemas, ¿no? Otras propuestas sistemáticas o tres filosofías de la historia y estaba haciendo un poco de trampa, porque lo de Marx no es compropiar un sistema, es una crítica, ¿no? Es una crítica. Todo el tiempo digamos, todo el tiempo está haciendo crítica a Marx, está rompiendo fetiches. ¿Ah? El, el tema es que el marxismo sí tuvo pretensiones sistemáticas. Obviamente, lo que yo les voy a presentar acá es una lectura, ¿no? Todo siempre, de los profesores es una lectura. No es ni la final, ni la verdadera, ni la acabada, pero sí es en la que yo estoy dispuesto a defender públicamente, ¿no? Eso sí tienen aquí, ¿no? Lecturas que estoy dispuesto a defender públicamente. Eso no quiere decir que tienen que estar de acuerdo conmigo. Nunca quiere decir eso. ¿Ah? Pero entonces, sí se construyó una cosa tal que se llama marxismo, que tenía pretensiones de sistematicidad y se fundaba en lecturas de textos como los que vamos a leer hoy, que es el prólogo, la contribución de la crítica y la economía política, pero incluso yo siento lecturas apresuradas de este tipo de textos. La lectura que les quiero mostrar hoy, ¿por qué este texto? Porque tiene o contiene lo que podemos llamar la tesis general del materialismo histórico, de una forma abreviada, tan abreviada que cabe en una cuartilla. Entonces es la tesis abstracta y general del materialismo histórico. Pero esta tesis abstracta y general, me parece, ha sufrido de lecturas muy pobres. Yo le quiero sacar jugo y la quiero dialectizar. De cualquier forma, se puede hacer un cierto número de cosas con un texto, pero un texto nunca es absolutamente indeterminado, ¿no? O sea, no puedes decir cualquier cosa de un texto. Aunque en las ciencias duras piensan que en humanidades decimos que sí. Este, nosotros decimos que no mera, ¿no? Que es un poquito, más bien que falsea lo que se hace en las disciplinas humanísticas. Bien, este texto, bueno, no, voy a contexto, ¿no? Marx, si ustedes agarran los 60 años centrales del siglo XIX, está la vida de Marx. O sea, nace en el 18 y se muere en el 83. O sea, si le cortamos casi los 20 años de inicio y los 20 años de final, estamos más o menos bien, ¿no? O sea, que la vida de Marx sí es muy espejo de la mitad del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? 30 años antes de mediados y 30 años después de mediados. Les cuento brevemente, ¿no? Él está en Alemania, en esta Alemania que está en proceso de unificación con Bismarck, en la construcción del Estado Nacional Alemán. Y vive en una familia burguesa, son comerciantes. Una familia originariamente judía, pero atea, ¿no? Ya no practicante. Ay, y Marx estudia, estudia derecho, estudia filosofía, estudia letras italianas, extrañamente. Esto en la carrera.
está buscando conseguir una plaza como profesor investigador, cosa que nunca le dan. Y empieza a participar muy joven con un grupo de hegelianos, de alumnos de Hegel, no con propiedad, alumnos directos, porque estamos hablando de Hegel, se muere en el 31, y Marx está trabajando con estos chavos hacia inicios de los 40. Estoy hablando de Bruno Bauer, Max Stirner, ¿no? Los alumnos sobre todo de Feuerbach, de Ludwig Feuerbach, que representan, o digamos, son los jóvenes hegelianos, son hegelianos de una nueva oleada de hegelianos. Van a que está leyendo a Hegel desde la izquierda. Y con ellos empieza a escribir. Tiene una revista en la que él es editor, se llama La Gaceta Renana. ¿La O Gaceta sea, qué, prof? Renana. De Renana es del Rin, de la zona aledaña al Rin. O sea, es una zona alemana. Por eso Okay. Renana. Ajá. Y es una revista crítica del Estado. Súper crítica del Estado. Pero no es tan crítica como va a llegar a ser Marx. ¿Mm? Ahorita les cuento, ahorita que me meta con el texto, nada más lo exilian, lo invitan a abandonar. De esto también va a hablar el texto, que es una especie de autobiografía intelectual. Lo avientan para afuera de Prusia por revoltoso, y lo avientan y se va a Francia, y lo avientan para afuera de Francia y se va a Bélgica, y lo avientan para afuera de Bélgica, o sea, lo van corriendo de todos lados, hasta que llega a Inglaterra. Y en Inglaterra, que a pesar de todo, llegó en la sociedad victoriana, ¿no? Y a la época de la reina Victoria en Inglaterra. Y a pesar de lo mocha que es la sociedad victoriana inglesa del siglo XIX, es un estado liberal, tal vez el único estado liberal en Europa. Y esto es decir mucho, y como es un estado liberal, se puede quedar, encuentra las condiciones para quedarse y producir teóricamente. Hay un documento por ahí muy chistoso. O sea, esto lo he contado en clases previas, pero se los cuento a ustedes también. Yo llegué a ese documento por clases que daba en el ITAM, ¿no? Es una cosa muy chistosa, porque en el ITAM, no sé si ustedes conocen el ITAM. Es la universidad de la burguesía mexicana. O sea, de la burguesía, estrictamente la burguesía, no los fresas, es de la burguesía, de los hijos de los que son dueños de empresas, pues, ¿no? Y que forma a los futuros políticos del PAN y del PRI y todos estos lugares, ¿no? Y lo que está muy chistoso es que esos vatos leen muchísima filosofía, compañeros, muchísima filosofía. Tienen unas materias que se llaman ideas, instituciones políticas y sociales. 1, 2 y 3. Y en la 3, leen a Marx, ¿no? Es la onda de Elena Marx para saber qué es lo que está mal ahí, ¿no? Bueno, les pusieron teníamos que ver un documental de un inglés que se llama Galbraith, que por cierto seguro está en YouTube, de hecho está en YouTube. Bueno, en fin, por eso llegué a ese documental, pero me da mucha risa porque recupera un informe de un agente secreto prusiano que va siguiendo a Marx por toda la serie de sus exilios y le escribe cómo es Marx, ¿no? Y le escribe en una carta al ministro de Relaciones Exteriores en Inglaterra, diciéndole, tiene usted una persona no grata en su país, se llama Karl Marx y es un tipejo, revolucionario, revoltoso, bla, bla, bla. Y documentan la respuesta que hace ese tipo en a los agentes secretos de otros países y les dicen, bueno, es que en nuestro país uno tiene derecho de hablar incluso sobre un regicidio, porque hay libertad de expresión mientras no pretenda actuar en ese sentido, ¿no? O sea, vamos a decir,
Es que decir, llega a Inglaterra y encuentra un lugar propicio para decir toda suerte de improperios sobre el capital. A ver, tiempo, perdón. Perdónenme un segundo. Discúlpenme. ¿En qué estaba? Ah, sí. En que Marx encuentra un lugar propicio en Inglaterra. Y solo ahí, les digo, solo ahí se podía haber escrito un texto como El Capital. Por las fuentes documentales, por el acceso a la información, por la biblioteca británica, eh, por los informes. Es que Inglaterra hacía una cosa bien rara. Hacía estudios de sus propias fábricas. O sea, el Estado inglés mandaba inspectores a las fábricas de toda Inglaterra para inspeccionar la situación, cómo vivía la clase obrera, qué hacían, ¿no? Etcétera. Además, la Biblioteca Británica tenía en acceso público un acervo espectacular de libros. Entonces, Marx no solo lee toda la economía política que se ha escrito, porque más es un atascado, los lee a todos, ¿no? No conoce límites, Marx, ¿no? Es una rata de biblioteca. Y no solo lee toda la teoría política que se ha escrito, sino todos los estudios empíricos que hay sobre la, la situación del capitalismo inglés a mediados del siglo XIX. ¿No? Entonces, digamos, empieza a estudiar economía desde bien chavo, desde que está trabajando con los hegelianos, ¿no? Porque de repente tienen que escribir un artículo sobre privatización del bosque. Les cuento rápido. O sea, cambia la ley. Y dicen, ya, la banda no puede recoger leña de este bosque. Entonces Marx va y tiene que escribir un artículo sobre eso y se da cuenta que las herramientas que trae en filosofía del derecho no les sirven. Porque Marx dice, es una injusticia bestial este proceso de privatización. Pero las herramientas jurídicas no le dan para argumentar porque es una injusticia. Entonces dice, ay, topa con un límite y dice, no, es que en el derecho no vamos a encontrar las herramientas, tiene que ser en la economía. Y ese es el primer giro hacia la economía política que hace a principios de los 40. Y a partir de los 40 se pone a estudiar economía política hasta el 67, bueno, y sigue estudiando economía política toda su vida, pero en el 67 publica el primer tomo del Capital. Entonces hay un Marx joven que tiene digamos, una pluma muy filosófica, muy de la formación filosófica que trae, y un Marx maduro que está haciendo economía política. Así muchos dicen, ¿no? El Gosne, el texto Gosne que está entre el Marx filosófico y el Marx de economía política es los manuscritos económico-filosóficos, que funcionan como este eslabón perdido entre el Marx muy joven y el Marx maduro, ¿no? Ahí están mezcladas las dos cosas. Para mí, el Marx maduro es mucho mejor. O sea, para mí, la obra cúspide de Marx es el Capital. Y es en la obra en la que deja la vida, o sea, no le da la vida para acabar de escribirla. Publica el tomo 1 y hace 4 ediciones. Y cuando les digo 4 ediciones, no estoy diciendo nada más reimprimió el mismo texto, no. Lo revisó y editó 4 veces en su vida, ¿no? Y si le hubiera metido más chamba a los tomos 2 y 3, ¿no? O sea, sí tendríamos más trabajo, pero no era les digo, era atascado, como que no sabía ponerle un freno.
al asunto. Los tomos 2 y 3, entonces, los tiene que completar Engels. El 3 estaba muy acabado, muy, muy, muy avanzado, y el 2 de a tiro nomás eran notas. Y por ahí Engels lo conoce por un texto que publica sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, y se empiezan a cartear a principios de los 40 y empieza una colaboración de vida que va a durar 40 años, ¿no? Y por esa colaboración, porque fueron tan cercanos, porque después de la muerte de Marx, Engels hizo un trabajo espectacular de difusión del pensamiento del autor, se les considera como a los dos parejo, los creadores del materialismo histórico, que es a todas luces una descripción que falsea la relación que había entre ellos, ¿no? O sea, Marx era un genio, comparable con, ¿no?, con quien quieran, con Hegel, con Aristóteles, con Spinoza, ¿no? Y Engels era muy su amigo, pero estaba lejos de ser un genio, lejos, ¿no? Eh, y esto lo dice Engels mismo en una carta que le escribe a Weber, ¿no? Así no, pues es que el problema es que yo fui muy cercano a Marx y ahora me adjudican cosas que no, o sea, no hay forma, ¿no?, de que yo hubiera podido pensar. Eh, pero hay corrientes del marxismo que lo citan, digamos, a uno y otro como si tuvieran el mismo peso y estuvieran, y entre sus pensamientos hubiera una univocidad y un acuerdo absoluto. Yo sospecho fuertemente, o sea, más bien no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada, ¿no? Ustedes lean la diferencia que hay, por ejemplo, entre las tesis sobre Feuerbach, que vamos a leer acá también, y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana de Engels. Mientras el texto de Marx es dialéctico, el de Engels es mecánico y plantea una teoría del reflejo epistemológica. No hay acuerdo ahí, no estaban entendiendo igual el proceso de construcción y producción del conocimiento. Pero bueno, lo que es muy notable de la obra de Marx es que utiliza el andamiaje dialéctico y le da un giro materialista. Utiliza el andamiaje dialéctico de Hegel, pero le da un giro materialista. No va a ser idealista, como la dialéctica es idealista en Hegel y en Marx es materialista. Ahora, establecer qué quiere decir esto, qué quiere decir que Hegel sea idealista y Marx sea materialista, se ha falseado también mucho. Es decir, como que se hace una caricatura de lo que era el pensamiento de Hegel para lograr distinguirlo del de Marx. Es más, si ustedes leen los textos del joven Marx cuando se refiere a Hegel, por ejemplo, el texto que sirve de introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx está siendo injusto con Hegel. O sea, ni siquiera Marx está leyendo bien y haciéndole justicia al pensamiento dialéctico de Hegel. Y entonces se tiende a hacer un muñeco de trapo de Hegel para pegarle fácil y distanciarlo. Y se reduce ese debate al debate que había en el siglo XVIII, en la Ilustración, entre idealistas y entre racionalistas y materialistas, ¿no? Y eso es mucho más complejo que como se presenta. ¿Por qué? Porque los dos ya son dialécticos. Es decir, ya parten de que no existe una diferencia entre el ser y pensar dicotómica, entre la conciencia y el ser, que se presente de una forma dicotómica. ¿No? Para los dos, la conciencia y el ser están relacionados y en movimiento. Esto es lo que es el pensamiento dialéctico. Entonces, no es tan fácil como decir, Hegel piensa que la conciencia produce el mundo y Marx piensa que el mundo produce a la conciencia, a pesar de que vamos a encontrar una cita que dice más o menos eso en este texto que vamos a leer hoy. Pero no solo es una crítica a los sistemas y a la producción de conocimiento previo que hay
en el mundo. Sobre todo, y lo más importante que van a encontrar en Marx es una crítica al modo de producción capitalista. Una crítica muy poderosa al modo de producción capitalista. Desde mi punto de vista, el mío, y no tienen que compartirlo, la crítica más poderosa que hay al modo de producción capitalista. No les estoy diciendo con eso que esté completa, que lo haya dicho todo, que no se haya equivocado, no estoy diciendo para nada eso, pero sí les estoy diciendo que es la crítica más poderosa que hay desde mi perspectiva y que sigue siendo una fuente importantísima para la tarea crítica de nuestro presente, una fuente principalísima para la crítica de nuestro presente. Bueno, una vez dicho eso, les voy a platicar un poquito el contexto de mediados del siglo XIX. Vamos a decir, tenemos un siglo ya de revolución industrial. La revolución industrial empieza a mediados del 18, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. La revolución industrial, no sé si a ustedes igual, pero a mí en la secundaria y en el bachillerato me la vendieron como la invención de la máquina de vapor. Sí, ¿no? Así nos la vendieron. Bueno, eso no es para nada la perspectiva de Marx, ¿no? Para nada. Para Marx, la invención de la máquina de vapor es un resultado de la revolución industrial. La revolución industrial se explica más bien, dice Marx, por la subsunción real del trabajo al capital. ¿Y eso qué demonios significa? Para Marx significa que lo que revoluciona el mundo es cuando la lógica del modo de producción capitalista reorganiza los procesos productivos. ¿Y cuál es la lógica del modo de producción capitalista? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que quiere el modo de producción capitalista? Claro, aquí estamos sustancializando el modo de producción capitalista como si fuese una entidad subjetiva con voliciones, o sea, con voluntad. Bueno, una de las tesis de Marx, una tesis fundamental en Marx, es que en el capitalismo se produce un pseudo sujeto, se llama el capital, y se comporta como sujeto, tal que tiene voluntad. Entonces, cuando yo les pregunto cuál es la lógica del modo de producción capitalista, ustedes van a decir, bueno, es que lo está sustancializando. Bueno, sí, sí lo estoy sustancializando un poco, pero al sustancializarlo, estoy siguiendo tesis de Marx. ¿Cuál sería el objetivo del modo de producción capitalista? Adelante, Maya. La extracción de plusvalía. Justo, justo. Esta es una de las aportaciones más fuertes del capital. Marx lo llama la valorización del valor. Valorización en ese momento es un neologismo, es una palabra nueva, ¿no? Obtener más capital, sí, definitivamente dice Francisco Santos. Es la misma idea. Obtener más capital, producir plusvalía y la valorización del valor son ideas concatenadas. No son exactamente lo mismo, pero son ideas concatenadas. ¿Qué quiere decir valor que se valoriza? Bueno, no nos vamos a meter con el capital, pero quiere decir que es una forma de valor que por las relaciones sociales que lo constituyen, en lugar de gastarse como el dinero no es capital para Marx, ¿no? El capital puede tomar la forma de dinero, pero el dinero no es capital. El dinero, que es el que traemos en la bolsa, se gasta. El dinero se acaba. El capital no se gasta, crece. El capital crece, es decir, se invierte y se hace más grande. Este es el objetivo del modo de producción capitalista, valorizar el valor, que quiere decir dotar de más valor al valor inicial. Entonces, ese es el objetivo del modo de producción capitalista, dice Marx. Y esa lógica
O sea, la revolución industrial para Marx quiere decir que esa lógica empieza a reorganizar la forma en la que se trabaja. No solo que ahora hay un patrón, por ejemplo, antes agarra, digamos, la subsunción formal, o sea, en la pura forma, es cuando en un taller medieval de herrería, el vato que produce espadas, antes era su taller, ahora lo compran y el que hace espadas trabaja por alguien más. Eso es subsunción formal, porque ahora él es un asalariado y trabaja para un patrón, pero eso no es una revolución industrial. Eso es una subsunción formal del trabajo al capital. ¿Cuándo empieza la revolución industrial? Cuando el capital interviene en la forma en la que el herrero trabaja y reorganiza los procesos productivos. Por ejemplo, dice, no, tú ya no vas a hacer la espada entera, tú lo único que vas a dedicarte a hacer es a derretir el metal. Tú solo vas a estar trabajando en el fogón para prender la lumbre o lo que sea, no sé si se llama fogón. Tú solo vas a estar en la forja, tú solo vas a golpear metal, tú solo vas a doblar, tú solo vas a cortar, tú solo vas a afilar, etcétera. Reorganiza el proceso productivo. Eso revoluciona el proceso de producción y hace que se produzca mucho más eficientemente para el capitalismo. Es decir, se valoriza mejor, se valoriza más el valor. Eso es la revolución industrial. ¿Ah? En ese proceso de constante modificación de los procesos productivos, uno de los momentos importantísimos es el desarrollo de nueva tecnología. Entonces, evidentemente, la máquina de vapor es parte del proceso de la revolución industrial, pero no es lo que lo desencadena, es un resultado importante. Y como resultado, en un proceso dialéctico, es al mismo tiempo resultado y condición para más revolucionamiento industrial. Entonces ya tiene un año la revolución industrial y quiere decir que a mediados del siglo XVIII, no tiene un año, tiene un siglo, a mediados del siglo XVIII, el capitalismo está profundamente industrializado, incorporando tecnologías constantemente al proceso productivo. Y también quiere decir que tendencialmente la, digamos, la actividad económica principal de los países donde está más desarrollado el modo de producción capitalista es también una actividad industrial, ¿no? No rural, agrícola, no sector servicios, no informática, no nada de lo que conocemos ahora, sino primordialmente industrial. Esto también genera una clase proletaria específicamente obrera, ¿no? Proletariado no es lo mismo que clase obrera. Proletariado, según definen los autores, es toda la clase social que no tiene medios de producción. Todos los que no son dueños de fábricas, de negocios, ¿verdad? Son proletariado. Todos los que no tienen medios de producción son proletariado. ¿Ah? Y hoy es muy común decir, no, es que el proletariado ya no existe. Y yo sí pienso así, es que más bien hoy nunca ha habido más proletariado que hoy. Nunca, jamás en la historia. Y la clase obrera, gracias Francisco por la pregunta, es la parte del proletariado que se dedica y trabaja en la industria. ¿Ah? La clase obrera es la clase obrera industrial, ¿no? A mediados del siglo XIX, no solo era el sector, a ver, lo voy a dibujar. En teoría de conjuntos se vería así. Este círculo representa al proletariado. Proletariado. Y en 1919, este círculo representa a la clase obrera. Ay, no me deja hacerlo más grande. Sin, a ver, tiempo, voy. Todo el círculo grande es proletariado
Y este círculo interno es clase obrera en el siglo XIX. Quiere decir que en la época era la parte mayoritaria de la clase proletaria en los centros del capital, no en las periferias, pero sí en los centros, ¿no? Ni siquiera en Rusia a principios del siglo XX, y Lenin está muy consciente de esto, ¿no? En Rusia, el campesinado es la clase mayoritaria a principios del siglo XIX, porque es una sociedad eminentemente feudal. Bueno, entonces, en términos absolutos y en términos tendenciales, que la tendencia a mediados del siglo XIX era el crecimiento de la clase de la industria como actividad económica, ¿no? Y entonces Marx está pensando en ese mundo que está determinado por el modo de producción capitalista, que es eminentemente un capitalismo productivo. No quiere decir que solo haya capitalismo productivo, también hay definitivamente capitalismo usurero bancario y también hay problemas financieros ya, o sea, financiarizados, etcétera, pero son marginales. Lo principal es el capitalismo industrial, es decir, el capitalismo que se produce a partir de los procesos productivos. Y entonces Marx está pensando ese mundo y cómo se vive en Europa. ¿Ah? Y la teoría que desarrolla Marx es una teoría crítica, es decir, tiene la intención y la pretensión de destruir fetiches. ¿Qué quiere decir destruir fetiches? Tomar lo que se presenta como dado, como una cosa, y explicarte las relaciones sociales que lo conforman. Es decir, mostrarte el detrás de las cámaras de eso que tú creías que era dado, ¿no? El fetiche de la sociedad industrial, el fetiche de la ganancia burguesa. Porque para los burgueses, la producción se trata de conseguir ganancia, ¿no? Por ejemplo, está ese chiste de que a Rockefeller le preguntaban cómo había hecho su fortuna. Y Rockefeller contestaba, bueno, es que un día mi abuelo me regaló 2 centavos. Y entonces yo fui de paseo ese día y vi que en la ciudad a la que fui, en el pueblo al que fui, las manzanas costaban 1 centavo y de donde yo venía, en la ciudad en donde yo vivía, costaban 2 centavos. Entonces compré 2 manzanas y regresé a mi ciudad y la vendí cada una a 2 centavos, hice 4. Y regresé y con 4 centavos me alcanzó para 4 manzanas y esas 4 manzanas las vendí cada una a 2 centavos, hice 8 centavos. Y después me alcanzó para 8 manzanas que las vendí, hice 16. Y 16 hice 32 y 32 hice 64 y 64 hice 128 y cuando iba en $1, mi abuelo se murió y me heredó toda su fortuna, ¿no? Y es un chiste muy bueno, porque el capital no se produce comprando caro, digo, comprando barato y vendiendo caro. Ese es el gran fetiche de la ganancia. Así no funciona el mundo, ¿no? Es la gran mentira de, del capital comercial, ¿no? Así no funciona, pero ellos lo llaman ganancia, como que estás vendiendo por encima de lo que había ahí. Y Marx lo que demuestra con la plusvalía es que no estás vendiendo más caro, más bien estás explotando. La plusvalía es un problema de explotación, es decir, de trabajo impago, de extraer trabajo de los trabajadores que no les estás devolviendo. Entonces, fíjense, toma el fetiche de la ganancia y deconstruye para mostrar las relaciones sociales que están atrás. Esto es el pensamiento de Marx, es pensamiento crítico, ¿ah? Por eso el Capital lleva por subtítulo Crítica de la economía política. Bueno, acercándonos más a lo que nos interesa, Marx es un pensamiento muy interdisciplinario, muy interdisciplinario. Vamos a decir, es difícil, nos lo disputamos en distintas facultades. O sea, ustedes van a la Facultad de Economía, bueno, ya cada vez menos, ¿eh? Yo fui adjunto en las clases de economía política con profes que eran bien marxosos, bien marxosos. Y cuando yo les dije que yo quería hacer una maestría en economía, me dijeron, sabes que ya no, aquí ya no hagas una maestría en economía. Lo único que vale la pena de economía es la economía política, porque seguimos leyendo a Marx.
pero todo lo demás ya está econometrizado, está hecho, o sea, ya es la teoría de la administración del capital. Pero antes ibas a economía y los economistas pensaban que Marx les era propio, ¿no? Ibas a sociología y los sociólogos pensaban que Marx les era propio. Ibas a historia y los historiadores decían, no, es que Marx es propio. Ibas a filosofía y los filósofos decían, no, es que nadie entiende. Pero todos ven los cachitos, pero los únicos que vemos la totalidad somos los filósofos. Y eso sí es cierto, eso sí es cierto. No, es un chiste también, ¿no? Lo que sí es que van a encontrar todo eso en Marx, ¿no? Van a encontrar una de las primeras teorías interdisciplinarias de la modernidad, si no es que la primera. Los invito a que revisen El Capital. O sea, porque hoy la banda se llena la boca de la teoría interdisciplinaria y en realidad lo que se refieren es a volúmenes colectivos, donde invitas a un biólogo, a un geógrafo, a un físico, a un filósofo a hablar sobre el mismo tema y cada quien hace su artículo separado, ¿no? Bueno, no, sí hay interdisciplina, seguro que hay interdisciplina de afuera, no es muy común, pero levanten El Capital, échenle una leída al Capital y van a encontrar de todo. Van a encontrar historia, van a encontrar sociología, van a encontrar economía, van a encontrar filosofía, van a encontrar de todo en un entramado teórico que pretende dar cuenta de una realidad bien compleja, que es el mundo en la época capitalista. Ese es el objeto de estudio de Marx, el mundo capitalista. Y como el objeto de estudio es complejo, hay que echar mano de distintas herramientas para explicarlo. Y Marx echa mano de todas las herramientas que trae. Incluso hace historia de leyes en El Capital. Lean el capítulo 24. O sea, también derecho. Derecho, economía, historia, filosofía, sociología, una sociología que todavía no se llama así, pues, ¿no? En fin, es una obra, es un pensamiento profundamente interdisciplinario, pero entre todas las cosas que pueden ustedes encontrar en Marx, también hay una reflexión sobre el devenir histórico, propia de la dialéctica. Ahora, el devenir histórico, desde los derroteros marxistas, ha tenido la pretensión de ser como muy esquemático. En todo el mundo se sabe, porque también nos lo dieron, ¿no? No sé si en secundaria o en bachillerato les habrán dado esto. Les explicaron que el materialismo histórico pensaba que la sociedad evolucionaba según etapas productivas, ¿no? Entonces, la primera etapa productiva había sido el comunismo primitivo, la segunda etapa productiva había sido el esclavismo, la tercera etapa productiva había sido el feudalismo, la cuarta etapa productiva había sido el capitalismo, y de ahí seguían en orden ascendente evolutivo el socialismo y el comunismo. De hecho, este texto que estamos revisando ahorita es tal vez uno del... Aquí se encuentra ese esquema, y lo vamos a leer. Eh, Y entonces de este tipo de textos se desprende, de este tipo de textos y de ideología alemana, que es el texto que vamos a revisar la próxima semana, se desprenden, se desprende la filosofía de la historia del marxismo como tal. Y vamos a leer eso. Les voy a intentar contar de dónde viene esa versión canónica del marxismo. Y les digo, lo pueden encontrar en la obra del propio Marx. Desde mi punto de vista, no es lo mejor de Marx, ¿no? Lo mejor de Marx para mí es El Capital. Pero sí que podemos encontrar este tipo de textos en Marx también. Entonces, vamos a leer el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política. Les cuento un poquito la historia de esta edición. Les digo, llega a Inglaterra Marx y, y llega hacia el 48, el año en el que escribe el manifiesto del Partido Comunista. Llega a Inglaterra y se junta con puras fichitas como él, ¿no? Puro revolucionario profesional europeo. Es una organización clandestina que se llama la Liga de los Justos. Es clandestina, quiere decir que no es un partido político legal, sino que se juntan en las sombras, ¿no? Y confabulan, etcétera.
y se unen Marx y Engels a esta organización. Y después de un tiempo esa organización les encomienda que publican su manifiesto. Entonces de ahí viene el manifiesto del Partido Comunista. Y en ese momento cambian de llamarse la Liga de los Justos a la Liga de los Comunistas, ¿no? Eso es en el 48 y es el año muy cerca del momento en el que llega a Inglaterra Marx. Bueno, a partir de entonces y durante 10 años se pasa estudiando economía política y en los trabajos preparatorios de lo que va a acabar siendo el primer tomo del Capital, escribe un texto que se llama Contribución a la crítica de la economía política. Este es el primer proyecto que trae Marx, una contribución a criticar la disciplina que se llama economía política y por eso se llama así, Contribución a la crítica de la economía política, que tiene listo en el 57. Pero en el 57 trae un prólogo y un texto que nadie le quiere publicar. Nadie le quiere publicar ese texto. Y entonces Marx como que se echa para atrás y retira la introducción que traía en ese entonces y escribe este otro texto en el 59, este otro prólogo. Y un poquito la idea de Marx es muy hegeliana, muy como Hegel. ¿Han visto esa pintura de Magritte? Disculpen el salto, que dice, esto no es una pipa. ¿La conocen? Se las voy a mostrar. Es un surrealista belga del siglo XX. Esto no es una pipa y es una pipa. Ajá, justo. Esto no es... Es una pintura. Esta pintura, ¿no? Que está una imagen de una pipa y un texto que en francés dice, significa para un pipe. No, esto no es una pipa. Entonces Magritte está jugando con la relación entre palabras y cosas, representación, palabras y cosas, etc. Pero es esta contradicción de estar viendo la imagen de una pipa y que la frase dice, esto no es una pipa. Bueno, así Hegel en la fenomenología del espíritu dice, es que no se puede hacer un prólogo. Porque un prólogo lo que se supone que hace es que prologa, es decir, anuncia el logos que va a venir, es decir, se adelanta al contenido. Pero esto es una fenomenología del espíritu, es decir, es la ciencia, la experiencia y la conciencia. Entonces tenemos que ir acompañando a la conciencia en cada uno de sus desdoblamientos dialécticos y por eso no podemos anunciar el resultado. Y sin embargo, eso es un prólogo, ¿no? Entonces es un poquito como la figura de Magritte de esto no es una pipa, que él empieza diciendo esto no es un prólogo. Bueno, entonces Marx en el 59 dice, me eché para atrás de un texto previo, porque en ese texto previo había adelantado resultados del estudio. Y decidí que mejor voy a dejar a que el autor, que el lector se vaya haciendo de los resultados conforme avanza en la lectura. Y sustituye ese prólogo del 57, que es una joya, ese sí, para que vean, es una maravilla, y lo sustituye por este texto del 59, en el que anuncia una tesis general, o sea, está constituido por esto, por una autobiografía intelectual, nos cuenta cuál fue su desarrollo teórico y cuál es la tesis general que ha regido como hilo conductor sus estudios, que podemos llamar la tesis general del materialismo histórico. Ok. Entonces, en este texto empieza a contarnos, fíjense, justo que estudió jurisprudencia, de la que solo me preocupé como disciplina secundaria, estudió filosofía e historia, lo que no cuenta aquí es que también estudió letras italianas. Siendo redactor de la Gaceta El Rin, se enfrenta por primera vez a la necesidad de opinar acerca de los llamados intereses materiales. ¿Desde dónde voy a decir que es injusta la privatización? Desde el derecho no se puede, porque para el derecho lo justo es lo legal. Entonces, ¿desde dónde puedes criticar una acción legal? Entonces Marx dice, bueno, es que tienes que irte más atrás del derecho. Tienes que hablar de los intereses materiales.
¿Y qué herramientas trae Marx para eso? Lo único que trae Marx para enfrentarse a eso es la lectura de la filosofía del derecho de Hegel. Hegel fue el primer filósofo en ponerse a estudiar economistas. Y hay pasajes enteros en donde Hegel está hablando de Adam Smith y de David Ricardo en la filosofía del derecho. Y entonces Marx, ¿qué hace? Lee a Hegel y dice, ok, voy a seguir los pasos de Hegel, voy a estudiar a los economistas, ¿no? Les voy a leer este cachito de su autobiografía intelectual. Tuve que opinar acerca de los llamados intereses materiales, los debates de la dieta renana sobre la tala furtiva y la parcelación de la propiedad del suelo, la polémica oficial mantenida entre el señor von Schapper y la sación gobernador de la provincia renana y la Gaceta del Rin acerca de la situación de los campesinos de Mosala, y finalmente los debates sobre el libre cambio y el proteccionismo fue lo que me movió a ocuparme por primera vez de cuestiones económicas. Es eso que les decía. Quiere decir, es injusta la privatización y los campesinos del aledaños al Rin tienen derecho, como lo han hecho 1000 años, a ir a recoger leña para prender el fogón en sus casas y venderlo como leña si así les parece. Pero la nueva ley decía no pueden porque eso es robo, porque eso es propiedad privada. Entonces, ese es el debate. Por otra parte, en aquellos tiempos en que el buen deseo de marchar adelante superaba con mucho el conocimiento en la materia, la Gaceta del Rin trataba de traducir un eco del socialismo y el comunismo francés. Fíjense, dice, estábamos chavos y queríamos ser muy radicales, como los socialistas y los comunistas franceses, aunque éramos profundamente ignorantes. Porque esto es otra cosa que tienen que topar ustedes. Alemania no tuvo una revolución social. La que tuvo fue hasta el siglo XX y los destrozaron. Destrozaron a Rosa Luxemburg y a Liebknecht, los mataron. Y la revolución previa había sido una revolución campesina en la época de la Reforma Protestante y los masacraron. Los masacraron. Ustedes lean las guerras campesinas de Federico Engels o Comunismo en Europa Central de Karl Kautsky, que los dos se meten con los procesos de reforma radical, no con Lutero, que eran una bola de burgueses, no, con Munzer y los campesinos y los anabaptistas, que andaban armados y haciendo, digamos, el comunismo cristiano en la tierra. Eso era un proceso revolucionario, pero lo destruyeron. O sea, Alemania es un país feudal, en pleno siglo XX es un país feudal. Alemania todavía tiene en su senado aristócratas, gente que se apellida von quién sabe qué diablos, y es un terrateniente que nunca tuvo una revolución social que triunfara. Es decir, Alemania es profundamente derechosa en sus instituciones políticas. Lo más a la izquierda en Alemania, o sea, los jóvenes hegelianos, sigue siendo bastante a la derecha para Francia. Este es un chiste de Amílcar, ¿no? Y hasta lo pone en un mapa. Fíjense, voy a hacerles un mapa europeo rapidísimo. Hagan de cuenta, a ver si con la península ibérica. Esta es Francia. Bueno, hacia el norte de Francia está Bélgica y los Países Bajos, pero aquí sobre todo está Alemania. Aquí está Suiza en este como ratoncillo de aquí. Italia, ¿no? La península griega y, digamos, Turquía. Hermoso el mapa. Lo que está más a la izquierda de Alemania, políticamente, pero también geográficamente, es al mismo tiempo lo que está más a la derecha de Francia. O sea, en Francia llevan una revolución social súper radical. Ya hay anarquismo en Francia, cuando en Alemania están apenas tanteando el socialismo francés, ¿no? Y entonces dice, éramos muy animosos como jóvenes hegelianos, queríamos emular el socialismo y el comunismo francés. La neta no sabíamos nada, ¿no? Y le queríamos dar un tenue matiz filosófico. Y entonces Marx dice, yo me declaré en contra de aquellas chapucerías, pero confesando al mismo tiempo redondamente en una controversia con la Gaceta General de Augsburgo, que mis estudios hasta entonces no me permitían aventurar ningún juicio acerca del contenido propiamente dicho de las tendencias francesas. Es decir, no estaba de acuerdo, pero no lo podía fundamentar. No sabía cuál era la bronca
de mezclar filosofía con la radicalidad francesa, pero no lo puede fundamentar. No está de acuerdo, pero no lo puede fundamentar. Bien, y entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es ponerse a leer a Hegel, fíjense. Mi primer trabajo entendido para resolver las dudas que me asaltaban fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Y de ese texto, hay un texto que se llama Crítica a la filosofía hegeliana del derecho, y les digo, es un texto, hay que leerlo para entender cómo empieza Marx. Pero es un texto, hay un profe argentino muy bueno, que se llama Rubén Dri, que es un hegeliano espectacular, ¿no? Tiene un comentario a la fenomenología del espíritu, que son 8 libros. Es un texto sí, bestial, ¿no? Bueno, él vino a la UNAM alguna vez a dar un curso y él decía que a Marx de juventud le pasa como el complejo de Edipo, ¿no? O sea, para superar al padre lo tienes que matar. Y cuando lo matas, necesariamente tienes que ser injusto. Como cuando Hegel tiene que matar a Kant. Hegel no existiría sin Kant. Pero ya vimos cómo es injustísimo en el prólogo, en la introducción de la fenomenología del espíritu, lo acusa de cobarde, lo acusa de hacer una petición de principio, o sea, para superarlo tienes que matar al padre. Y lo mismo hace Marx. Ese texto es injustísimo con Hegel, ¿no? Hace un muñeco de trapo de Hegel, pero bueno. Lo expulsan de Prusia y escribe los anales franco-alemanes desde París. Que eso de franco-alemanes es una gran mentira. El único que está escribiendo es Marx y le llama franco-alemanes porque lo expulsaron en París. Entonces, ¿dónde desemboca ese primer estudio? En el resultado de que las respuestas no están en lo jurídico. Ahí no están las respuestas. Ese es el primer resultado. Si uno quiere respuestas sobre los intereses materiales, tiene que ir a estudiar lo que Hegel llama sociedad civil. Se los leo. Mi investigación desembocaba en el resultado de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano. Si tú quieres explicar la sociedad, no puedes partir de las leyes. Más bien lo que tienes que hacer es explicar las leyes. Si tú quieres explicar la sociedad, no puedes empezar del Estado. Más bien, lo que tienes que hacer es explicar el Estado. Este es el resultado al que lleva Marx, ¿no? Sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y los franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de sociedad civil. Hegel ya se da cuenta de eso y dice, hay que estudiar las condiciones materiales de vida, hay que estudiar a los economistas. Y Hegel está estudiando a los economistas franceses e ingleses. A los ingleses sobre todo, Smith y Ricardo. A los franceses, Quesnay y los fisiócratas. Pero los está estudiando. Ahí es donde están las respuestas, dice Marx. Y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. ¡Pum! Ese es el resultado que consigue hacia el 44. Dice, ok, lo que tengo que hacer es estudiar economía política. Y a partir de ahí hasta que se muere no deja de hacerlo. Claro, se va a meter en muchas otras cosas. Va a estudiar biología, va a estudiar antropología, va a estudiar medicina, matemáticas. Les digo, Marx es un hiperactivo mental, pero en su producción lo que más estudia es economía política. Bien, ok, de ahí se va a Bruselas, donde me trasladé en virtud de una orden de destierro dictada por el señor Guizot. O sea, también en Francia lo invitan amablemente a que se largue del país. Hube de proseguir mis estudios de economía política comenzados en París. Y acá está, escuchen, aquí empieza. Es una cuartilla lo que vamos a desmenuzar, dice. El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor de mis estudios puede resumirse así. Entonces, voy a recuperar palabras claves. Dice, borro todo. ¿Cómo se borra? Sí. Negro.
el resultado general al que llegué, hilo conductor. Ok. ¿Qué quiere decir general? ¿Quién me dice eso? ¿Quién se anima a decirme qué quiere decir hilo, resultado general? A ver, ¿a qué se opone? ¿Cuál es el antónimo de general? Particular. Bien, muy bien. General se opone a lo particular. Entonces, ¿qué es un resultado particular? Pues de un solo caso. De un caso concreto y real y existente. Ok, yo les pregunto, ¿existen los seres humanos particulares? No va Sí, con chanfle, ¿eh? Sí, ¿no? Sí existen. Cada uno de nosotros somos un ser humano particular. Bueno, yo digo con chanfle es una expresión, disculpen. Prefiero, no es capciosa la pregunta, ¿no? O sea, sí existimos, nosotros somos seres humanos particulares. Ahora, mi segunda pregunta es, ¿existe el ser humano general? Pues sí, ¿no? A ver, ¿existe en el mundo el ser humano en general? como categoría, ¿no? O sea, físicamente. Exacto, No. exacto. Es Ah, decir, sí, o sea, como que lo podamos ver, pues no, ¿no? Pero entendemos la exacto, idea, sí. exacto. Y para llegar a esa idea, ¿qué tenemos que hacer? Pues, Es pensar. teoría particular. Pensar que, o sea, pero no pensamos lo concreto. No ¿Lo pensamos lo abstracto? concreto, justamente. Hacemos abstracción. ¿Y qué quiere decir hacer abstracción? No ponerle atención a las... Generalizar. Sí, justo, generalizar. No ponerle atención a las particularidades, emborronar las diferencias. Si yo quiero hablar de ser humano en general, no estoy hablando de hombres y mujeres. No estoy hablando de niños y adultos. No estoy hablando de americanos y europeos. No estoy hablando de regiomontanos y chapanecos. No estoy hablando de chinos y lacios, bla, 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 ¿no? Estoy haciendo una abstracción en el sentido de general, que muchas veces no se entiende lo que es lo general. Y alguien lee este texto y lo quiere aplicar a lo concreto. Muchísimos marxistas quieren agarrar este resultado general y hablar de lo concreto. Y es como, pero está diciendo que es un resultado general. Tú no aplicas el esquema general al ser humano particular, ¿no? Porque cuando te acercas al ser humano particular, estás hablando de muchísimas determinaciones. Esto es la misma diferencia que en Marx hay entre en abstracto y concreto. Concreto para Marx quiere decir el resultado de múltiples determinaciones. ¿Ah? Lo concreto es lo real, lo que está múltiplemente determinado. Si yo les digo silla, silla es abstracto. Silla tiene tal vez dos determinaciones. Sirve para sentarse y tiene respaldo. O sea, disculpen digamos, lo mundano de las determinaciones que estoy encontrando ahí. Alguien puede decir, no, además tiene el choque de la vertical y las horizontales para mantener, sí, ok, va. Son dos o tres determinaciones. Y yo les digo, esta silla es negra, es de tela, tiene recargadoras de brazos. No les quiero presumir mi silla, pero es muy cómoda, muy, muy cómoda. Fue toda una quincena en ella y estoy orgullosísimo de haberme gastado mi quincena entera en mi silla en la que estoy sentado todos los malditos días de mi vida ahora. En fin,
está en un lugar preciso, está ocupada para ciertas funciones precisas. Es una silla gamer, como para no tener que levantarme en 3 semanas, ¿no? Hasta terminar un juego. Dice Conrado. Ok, esto es lo que la dota de concreción, ¿para qué se usa? ¿No? ¿Quién la puede consumir? ¿Qué clase social la puede consumir? ¿No? Bla, 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 todo eso llena de realidad a una silla. Porque las sillas, por ejemplo, piensen en las sillas de la Facultad de Filosofía y Letras. Hace rato les hablaba del ITAM a ustedes. ¿Les hablé del ITAM a ustedes o les hablé del ITAM a mi clase pasada? Sí nos habló. Ah, bueno. A nosotras, sí. Ok. ¿Alguno de ustedes se ha ido a asomar a un aula del ITAM? No. Bueno, compañeros, no se parece a las aulas de Filosofía y Letras, se los aseguro. O sea, la primera vez que yo entré a un aula del ITAM, dice, ay, me equivoqué. No, yo no venía a la sala de conferencias, ¿no? Yo venía a un salón. No, las sillas que tienen esos vatos para sentarse, no se tienen nada que ver con las sillas de la Facultad de Filosofía y Letras, que para mí son geniales. O sea, ergonómicas, cómodas, puedes tomar una clase de 2 horas perfectamente ahí, y sin embargo son sillas cuya lógica es la educación masiva, la educación de masas. Son sencillas, prácticas, cómodas y cumplen una función específica en una universidad pública. Bueno, esas sillas no se parecen en absolutamente nada a las sillas del ITAM, que están hechas, o sea, son pesadas, son ostentosas, son, o sea, sí, o sea, las sillas de un aula de una universidad burguesa. Sí, esa es la diferencia. Eso es lo que dota de concreción a una silla, las de múltiples determinaciones. ¿Dónde está? ¿Quién la consume? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se produjo? ¿Cuánto cuesta? Bla, bla, bla. Eso es concreto. Lo abstracto es silla. Pero fíjense, cuando yo digo silla, no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de una mega abstracción. ¿Ah? Hago abstracción de las determinaciones. Si lo concreto es lo que está múltiplemente determinado, y eso es una cita de, de la introducción del 57, o sea, el texto que sustituyó Marx por este otro, lo abstracto, entonces, es lo opuesto a eso. Abstracto es lo que no está determinado, lo que no está determinado o está pobremente determinado. Tiene pocas determinaciones. Por ejemplo, cuando Marx habla de trabajo abstracto en el Capital, dice, quítenle todo lo concreto. No estoy hablando del trabajo del ebanistero, ni del herrero, ni del carpintero. No estoy hablando del trabajo del médico. Todos esos son trabajos concretos. No, quítenle todo. Es gasto de fuerza y músculo. En ese nivel de generalidad estamos hablando de lo abstracto. Entonces, fíjense, cuando alguien quiere aplicar de cajón lo abstracto a procesos concretos, falla. ¿Qué función cumple lo general y lo abstracto? No estoy diciendo que no sirva para la teoría, no estoy diciendo que no sirva para pensar. Lo que estoy diciendo es que no lo puedes aplicar a los análisis concretos, porque emborronas la diferencia. ¿Ah? Lo concreto está múltiplemente determinado y una tesis general no está múltiplemente determinada. ¿Ah? En lo particular, lo general a veces tiene contradicciones. Por ejemplo, en lo general, el ser humano tiene 4 extremidades, 2 de las cuales se usan para caminar. ¿Cierto o falso? Y no hay ejemplos particulares en donde los seres humanos no tienen 4 extremidades y además que no usan 2 de ellas para caminar. Alguien que no tiene 1 o 2 piernas y de todas formas se desplaza. ¿Ah? O sea, si ven a lo que voy, lo general tiene que hacer abstracción de lo concreto. Lo general no sirve para aplicarse en todos los casos concretos, ese es el punto. Y Marx no tiene pretensiones de concreción acá, tiene pretensiones de abstracción y generalidad. Ok, esa es la primera advertencia. Y después nos vamos a ir por premisa. Primera premisa. En la producción social de su vida, me voy a ir mucho más rápido, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Ya nada más en esta premisa me puedo llevar el resto de la sesión, pero voy a ser muy preciso.
Ok. Estamos organizados. Es decir, toda sociedad en cualquier momento dado está organizada, tiene que resolver necesidades productivas. ¿Por qué? Porque no somos plantas. No nos podemos tirar en un campo, sacar la lengua al sol y comer como hacen las plantas que comen luz solar. Pues estaría genial. Estaría genial, sobre todo en esta época del año en la que nos estamos rostizando de calor, que pudiéramos hacer fotosíntesis. Puta, que mejor. Como plantas, está resuelto el problema productivo. Sacas la lengua y comes luz de sol. Bueno, ¿qué creen? No se puede. Como no se puede, necesitamos cosas. Y las cosas no están en el mundo tal como las podemos consumir. Las tenemos que producir, sacar de cómo están en el mundo y transformarlas para consumirlas. Y para hacer eso, estamos organizados. O sea, las sociedades humanas distribuyen funciones. Esto es lo que se llama relaciones productivas. Para que una sociedad humana viva, necesita relaciones de producción. Relaciones de producción se refiere a esto, a cómo estamos organizados para producir lo que necesitamos para comer, para vivir. Esas son las relaciones de producción. Ahora, esas relaciones de producción son necesarias e independientes de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como que hace 40 años se sentó un grupo de personas así, a ver, chavos, pues la cosa se puso difícil, vamos a tener que tener 500 trabajadores y un patrón, ni modo, así está la cosa, y todos sacamos de acuerdo, no, sí, se puso cañón, vamos a distribuir así. Y entonces decimos, no, bueno, a ti te va a tocar ser patrón, a nosotros 499 nos va a tocar ser trabajador. No fue así. Es independiente de la voluntad. Las relaciones de producción no las acordamos voluntariamente, son necesarias y son independientes de la voluntad. Entonces, si son independientes de la voluntad, ¿cómo las explicamos? Entonces viene la segunda parte de la premisa. Ya nos dijo, son necesarias e independientes de la voluntad, pero corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Hace rato les definí primero relaciones productivas, ¿qué son? A ver, rápidamente, repasando eso. ¿Qué son las relaciones productivas? Adelante, Maya. Lo que se establece para determinar un proceso de producción de cosas necesarias, ¿no? Exacto. La forma en la que estamos organizados para producir lo que necesitamos. La forma en la que estamos organizados son relaciones. Es decir, nos relacionamos unos con otros para producir. Esas son las relaciones de producción. Esas no se explican por la voluntad. Son de a fuerza, no te las puedes asaltar, porque no puedes decir, hoy que no haya campesinos. La neta, qué hueva que haya campesinos, hoy que no haya. No puedes hacer eso. Son necesarias. Son necesarias e independientes de la voluntad. Entonces ya las definimos y ya explicamos. Ahora nos toca definir fuerzas productivas materiales. ¿Qué son las fuerzas productivas materiales? Bueno, es para Marx la capacidad que tiene una sociedad para producir en un momento dado. En el Capital habla de esto profusamente. ¿Qué cosas afectan las fuerzas productivas? Bueno, desde lo más básico hasta lo más difícil. O sea, desde lo más básico es en dónde estás viviendo. Si estás viviendo en un desierto, tus fuerzas productivas van a tener un reto muy cañón. O sea, si estás viviendo, en cambio, en la selva, que nada más extiendes la mano y arrancas una fruta y te sigues caminando, ahí tienes, y la tierra es fértil, y tú escupes una semilla y sale una planta, no, bueno, estoy haciendo un chiste, pero vamos a decir, afecta el clima, afecta la fertilidad de la tierra, afecta la disponibilidad de mano de obra. ¿Cuántos somos trabajando? Si somos 700 millones trabajando, tenemos muchas fuerzas productivas. Si somos 4 trabajando, tenemos pocas fuerzas productivas. Afecta los conocimientos que yo tengo sobre los procesos productivos, es decir, la técnica. Si mi técnica parte de observar los ciclos de la luna y trabajar con una coa,
tengo ciertas fuerzas productivas. Si mi técnica parte de conocer la composición química del suelo y trabajo con un tractor, entonces voy a tener fuerzas productivas más poderosas. Entonces, técnica, tecnología, clima, condiciones meteorológicas, o sea, muchas cosas afectan la capacidad que tiene. Sí, ahorita la repito, Miguel. Es más, esta vez no se las voy a leer. La premisa dice, estamos organizados para producir y esa organización es absolutamente necesaria e independiente de la voluntad. Más bien se explica por el desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es lo que dice la primera premisa. Todo eso es lo que dice la primera premisa. Les voy a poner un ejemplo. Si mis fuerzas productivas son la COA, ¿cómo van a ser mis relaciones productivas? Todos tienen que ser campesinos, menos la casta sacerdotal. O sea, así está. Si mis fuerzas productivas dependen de mi trabajo con la COA en el campo, necesito muchos campesinos. Si mis fuerzas productivas, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un tractor sustituye el trabajo de 100 personas en el campo. Depende del tamaño del tractor. Yo me he puesto a ver nada más por ejercicio así de amor al arte, a ver videos en YouTube de tractores. Es más, vamos a ver un video de YouTube de tractores. No, para que se den tinta de qué tipo de tractores hay ahora. Tractores que hacen todo de la... A ver, espérense. Vamos a YouTube. No, esto es carreras de tractores. Bueno, los invito a que busquen videos de tractores. No me voy a perder el tiempo en eso. Pero, o sea, pueden sustituir el trabajo de 100 personas. Un tractor. Si tú tienes disponibilidad de un tractor que sustituye 100 personas, te vas a organizar diferente para producir. Eso es lo que está diciendo Marx. Las relaciones productivas son necesarias y se establecen a partir de la relación que guardan con las fuerzas productivas materiales. Hasta aquí, dudas. Y así a lo largo de la historia. Depende de qué fuerzas productivas dispongas para ver cómo vas a estar organizado. No tiene que ver con un acuerdo, no tiene que ver con la voluntad de la gente. Tiene que ver con el desarrollo de fuerzas productivas de las que dispone la sociedad. ¿Hasta aquí vamos juntos? Ok, segunda premisa dice, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Okay. Segunda premisa, requiere dibujo, porque esta es tal vez la premisa peor entendida en Marx. Entonces, borrar todo. Texto. El conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica sobre la estructura se funda la superestructura jurídica y política, en una palabra, las formas de conciencia social, bla, 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 bla. Ok, ¿qué imagen es? Esta es una imagen a todas luces de la ingeniería civil. ¿No? A todas luces se está hablando de una imagen de la estructura de un edificio. Estamos hablando, es una metáfora de la construcción del edificio. Entonces, ojo, mucha banda piensa que la estructura económica está abajo. Muchos dicen, no, es que primero construyes la estructura económica y sobre esa levantas la estructura jurídica y política. Así se lo representan. Eso no es lo que está diciendo Marx. Así no opera esta metáfora.
La metáfora de Marx opera así. La estructura es la obra negra. El sistema de columnas y traves. Yo voy a hacer una construcción muy aburrida. Ok, ahí están las columnas del edificio. Ahí están las traves del edificio. Bueno, está quedando choquito, no se fijen. ¡Ay, demonios! Me gustaría tener un pizarrón de veras para dibujar esto más rápido. O sea, estas son puras columnas y traves, está vacío, no tiene paredes, por eso lo está en blanco, ¿no? Además, la estructura siempre se entierra, o sea, va más abajo del nivel de piso, ¿no? Para que tenga profundidad y no se caiga la cosa. Ok. Sobre esa estructura carga muchas superestructuras, carga distintos tipos de paredes, pero no carga todos. En esta estructura yo no puedo poner un muro que sea así. Ay, no, yo quiero un muro que esté en 60 grados del piso. Así quiero mi muro. No, perdón, chavo, ese te va a caer. Eso no lo soporta tu estructura. Tu estructura, si quieres cosas raras, te soporta muros así. O te soporta muros cóncavos o convexos. O te soporta diagonales breves, ¿no? O sea, puede ser distinta a tu estructura, o no puede ser cualquier cosa. Tu estructura está determinada, ¿no? Ahora, volteen a ver el muro, o sea, sus paredes. Volteen a verlas. Lo que ustedes ven es la superestructura. Es lo que estoy dibujando ahorita, ¿no? O sea, tú a ese sistema de traves le puedes poner la pared que quieras. Bueno, esa pared no la voy a colorear porque está choquita. Le puedes poner muchas cosas, le puedes poner pared de ladrillo, la puedes pintar de blanco, la puedes hacer muchas cosas. Pero ¿qué creen que se va a ocultar cuando tú la vistes? Díganme si ustedes voltean a ver su edificio, el cuarto en donde están, si ustedes ven los momentos estructurales, si ven las columnas y las traves. No se ven, ¿no? Hay algunas estructuras arquitectónicas, sobre todo muy contemporáneas, muy industriales, que se ufanan de mostrar los momentos estructurales. Ahora les voy a mostrar así rapidísimo el lugar donde yo estoy. Paredes blancas por todos lados revestidas con este aplanado de concreto, ni siquiera es un aplanado liso, sino, ya saben, esta construcción ochentera que deja la textura. No se ven las traves y las columnas. Y entonces uno no sabe cuándo es un muro de carga o cuándo es un muro aparencial. ¿Cierto o falso? Bueno, esa es la relación que guarda la estructura con la superestructura en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Vamos a regresar a la metáfora de Marx. La metáfora es, la estructura siempre está allí, siempre está allí. No es como que la estructura esté allá en la fábrica. La estructura está aquí en el aula de clases. En esta sociedad en la que nosotros estamos, aquí está la estructura económica de la sociedad. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, cada uno de nosotros pertenece a una clase social. Les apuesto así casi de 100-1 a que todos somos proletariado. O sea, 400-1. Tal vez por ahí alguien no sea proletariado, ¿no? Que sea pequeña burguesía o burguesía ilustrado o algo así. De todas formas, es bien difícil que la burguesía estudie filosofía en la UNAM. Es bien difícil. Bien difícil. ¿Ah? Puede que unos sean más fresas que otros, pero la estructura económica está acá. Yo no me despojé de mi formación fresísima. Yo fui a una escuela privada. Tuve una formación bien fresa. Bueno, eso no quiere decir que yo sea burgués. ¿Ah? O sea, esto es lo aparencial. Uno ve cómo está pintada la pared. Uno ve la superestructura, pero no se ve a primera instancia la estructura económica de la sociedad. Y lo que determina
qué tipo de fachada se pone o es posible poner, es la estructura, que es la que no se ve. ¿Ah? Uno no ve aquí en el aula las historias de vida. Uno no ve aquí en el aula las relaciones productivas que nos constituyen. Uno no ve de dónde viene la familia. Uno no ve dónde estudian los familiares económicamente activos. Uno no ve nada de eso. Uno ve nada más la fachada. Y en la fachada se juzgan todas las juicios superficiales sobre las formas de conciencia. Así también en la sociedad. Cuando tú volteas a la sociedad, lo primero que ves son las formas jurídicas. Lo primero que ves son las formas políticas. ¿Ah? Pero tanto unas y otras están sostenidas por una estructura que pone límites. ¿Cuál es la estructura que pone límites en toda sociedad capitalista? Puede haber distintos estados. El estado gringo es bien diferente al estado mexicano. El estado inglés es una monarquía constitucional, es bien distinta a cualquier estado moderno. Tienen reyes, esos vatos están locos, viven en el medievo, ¿no? Todavía le sostienen a la familia real. Es bien diferente la forma jurídica y política de esos lugares, pero todos tienen una misma estructura necesaria, independiente de su voluntad. ¿Qué estructura es? La estructura de las relaciones de producción. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No importa si estás aquí en el Gabacho, en Inglaterra o en China, que se pretende, o sea, China está pintada de rojo, ¿no? Vamos a decir, la superestructura china es roja, pero la estructura sigue siendo capitalista en China. Entonces, ¿cuál es esa estructura? Es la relación entre trabajo asalariado y capital. Esa es la relación económica determinante. Esa relación económica no carga un muro que diga, aquí, en este Senado, porque somos muy democráticos, en este Parlamento vamos a decidir socializar los medios de producción. La Coca-Cola en México es del pueblo. Perdón, pero no. Eso no va a suceder nunca. La democracia tiene límites, y ¿cuáles son los límites? Son los límites del capitalismo. ¿Ah? La estructura dice hay propiedad privada. Ojo, la propiedad privada es la forma jurídica de la relación de producción, trabajo, asalariado, capital. Y ustedes dicen, ¿en qué sentido es la misma cosa? Bueno, es que si hay propiedad privada, quiere decir que unos tienen medios de producción y otros no. Eso es lo que quiere decir propiedad privada. Está privada de la gente. Entonces, los que tienen medios de producción son los que tienen propiedad privada del resto de la banda. ¿Y el resto de la banda qué tiene que hacer para vivir? No tiene dónde producir. Tiene que irse a salariar con alguien que sí tiene dónde producir. Y entonces se construye la relación salario-capital. ¿No? Esa es la estructura económica de esta sociedad. Esas son las relaciones productivas que te dicen si se carga un muro o no. Entonces tú puedes pintarla de rojo, de amarillo, puedes pintarla de morado con puntitos naranjas, si quieres. Hay muchas cosas que puedes hacer con esa estructura. Puedes tener una monarquía, si quieres. Puedes tener una democracia, una dictadura, puedes decir un partido único, como en China, pero sigue siendo capitalista porque la estructura, lo que sostiene esa sociedad, es que nos organizamos para producir, donde unos monopolizan la propiedad privada de los medios de producción y otros solo tienen fuerza de trabajo y se tienen que asalariar para vivir. ¿No? Eso es lo que está diciendo Marx. No está diciendo la estructura está ya en las fábricas donde trabajan. Y acá en las aulas somos superestructura. Eso no es lo que está diciendo. En todos lugares, adentro de su casa, adentro del Palacio de San Lázaro, adentro de Bellas Artes, en todos lados hay estructura y superestructura. Nada más que la estructura siempre está oculta. No se ve. No es lo primero que se ve. Ajá. Hasta aquí vamos juntos. Esta es la relación entre estructura y superestructura. La estructura sostiene
lo que podemos hacer jurídica y políticamente. Pero hay cosas que no podemos hacer jurídica y políticamente porque la estructura no las va a cargar. Les puse un ejemplo muy sencillito. Por muy democrático que sea un Estado capitalista, nunca de los nunca va a decidir el Senado, vamos a socializar los medios de producción. No lo va a hacer nunca, porque la estructura es la propiedad privada. Entonces, no es democracia, porque el pueblo no decide lo que se le antoja. ¿Ah? Lo que hay, sí, justamente, o sea, democracia burguesa, quiere decir, dice Marx, dictadura del capital. O sea, puedes hacer todo lo que el capital te permite. Eso es lo que quiere decir que hay una estructura. La superestructura solo tiene cierta variabilidad. Ahora, vamos a ponernos finos. Esto quiere decir que va caminando un tipo por la calle y yo digo, ese vato es un pinche burgués. Estoy diciendo algo como determinante. O sea, porque muchas veces se agarra este esquema general para hablar de personas. Marx no está hablando de personas, está hablando de una tesis general sobre las sociedades humanas. ¿Ah? Entonces, el hecho de que la superestructura esté determinada no quiere decir que tú puedas establecer cómo es jurídico o políticamente una persona. No puedes hacer eso. No quiere decir mucho, nada más que tiene ciertos límites. Es lo mismo que un conjunto matemático. Porque hay quien dice, no, es que la determinación económica es demasiado fuerte. O es que, ¿cómo estás leyendo determinación económica? Yo puedo determinar el conjunto que va del 9 al 10 en la recta numérica. Y adentro de ese conjunto hay una infinidad de posibilidades. Igual que en los estados. Yo puedo determinar que todos estos países son capitalistas y, sin embargo, unos son monarquías, otros son dictaduras, otros son pseudodemocracias oligárquicas, ¿no? Como en México. Otros son pseudodemocracias de otro tipo, como en el Gabacho, ¿no? Las superestructuras son bien diferentes. Eso no quiere decir, no obsta para que todos tengan una estructura determinante que la sostiene a todas esas diferencias, que es la relación productiva fundamental entre trabajo asalariado y capital. Unos tienen medios de producción y otros no tienen. Esa es la estructura económica de la sociedad. Okay. Siguiente premisa. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social. Fíjense, no van a tener la misma vida social la banda que se gana la vida trabajando el bordo del Xochiaca, que es el tiradero de la Ciudad de México, ¿no? Trabaja en la industria de la basura, que por cierto en México hay una industria de la basura espectacular, se reusa y se reutiliza todo, porque hay poblaciones humanas que viven de eso, que la banda no va a tener la misma vida social, esa banda que así reproduce su vida, que la banda que vive de la empresa de su papá, ¿no? No, perdón, no van a tener la misma vida social. Es decir, las condiciones económicas determinan la vida social. Eso es lo que está diciendo Marx. Entonces, la forma en la que producimos nuestra vida material condiciona el proceso de vida social, política y espiritual en general. En general. No quiere decir que de repente de la burguesía no vaya a salir un radicalito, ¿no? Que no haya anomalías salvajes como Marx, que era niño fresa que se hizo marxista. Bueno, no que se hizo marxista, sino que produjo una tesis anticapitalista profundamente, ¿no? Entonces no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino el ser social el que determina la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Es la misma relación entre estructura y superestructura. Dale, Maya. Sí, o sea, el ser ubicado en un determinado panorama social, ese panorama social es el que va a determinar su conciencia, que también, no sé, Lenin en esbozo biográfico de Marx
llama también conciencia social, ¿no? Dice, el ser social es el que determina la conciencia social. Y quizás también es como una explicación breve de la diferencia entre materialismo e idealismo, ¿no? O sea, la conciencia no determina el ser, sino al revés. Porque Sí, justamente el panorama en el que nos hallamos inmersas es el que va a determinar el modo en que pensemos, ¿no? O sea, por eso lo de la superestructura, no solamente dentro de lo jurídico, sino pues de lo ideológico, ¿no? sí. A ver, estoy de acuerdo en lo general en lo que estás diciendo ahí. A mí con la diferencia entre idealismo y materialismo siempre hay que tejer bien fino. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de Kant, pues, ¿no? O sea, Kant dice, es el sujeto del conocimiento el que produce el mundo. Eso sí que es idealismo predialéctico. Lo que dice Hegel es bien diferente. ¿Ah? Lo que dice Hegel cuando establece la relación entre ser y pensar, ya es una relación dialéctica. ¿Mm? Entonces, Hegel dice, a tales formas, a tales momentos históricos corresponde una cierta forma de racionalidad. Es más, en la ciencia de la lógica va a decir, lo que es para la conciencia siempre fue antes en el ser. Los invito a que lean los cuadernos filosóficos de Lenin cuando Lenin empieza a leer a Hegel de a de veras. Porque en 1914, cuando los marxistas europeos votan a favor de la guerra mundial, primero, Lenin piensa que es una mentira del periódico zarista. Dice, claro, es una guerra ideológica en contra de nosotros. Y se cartea y le dicen sus cuates alemanes, no, sí, la socialdemocracia alemana, o sea, la organización de Kautsky y sus secuaces votó a favor de la guerra, con 2 o 3 honradas excepciones, por ejemplo, Liebknecht, que se va a separar del Reich, se va a salir de la socialdemocracia y va a fundar un partido con Rosa Luxemburg, la línea espartaquista. Todos los demás votaron a favor de la guerra y Lenin se queda, o sea, ¿que no todos somos marxistas? ¿Que no todos estábamos leyendo a los mismos autores? ¿Que no entienden que esta es una guerra de proletarios contra proletarios? Y entonces, ¿saben qué hace Lenin? Que se está volviendo loco. Se retira a leer a Finlandia, a Hegel. Y uno dice, ¿qué pedo con eso? Mientras Rosa Luxemburg se tira a las calles a hacer un rallies y campaña antiguerra, y por eso la funden en la cárcel, Lenin se tira a una biblioteca. El bolchevique radical se tira a una biblioteca a leer a Hegel, porque tal vez sospecha que había un problema en el fundamento del marxismo que había estado leyendo en la Segunda Internacional. ¿Y saben qué se pone a leer? La ciencia de la lógica. Y escribe el mejor texto de epistemología de Lenin, es los cuadernos filosóficos, es Lenin aprendiendo de Hegel. Lenin va a la escuela dialéctica y dice, vale madre, durante 50 años no habíamos entendido a Marx. Nadie había entendido a Marx porque no estaban leyendo a Hegel. Y entonces Lenin dice, esto es lo más materialista que yo he leído, porque leyendo la ciencia de la lógica, Hegel dice, siempre la configuración es primero en el ser, antes que en la conciencia. Y todos los marxistas le pegaban a Hegel, sin haberlo leído, por justamente leerlo en clave kantiana. Kant sí dice, el sujeto del conocimiento produce el mundo. Eso no es para nada lo que dijo Hegel, para nada, ¿no? No solo lee eso Lenin ahí, sino de veras leanlo, es un texto espectacular. Son las notas de estudio que hace Lenin sobre la ciencia de la lógica de Hegel. De repente, en el pasaje en el que Hegel está explicando cómo los saltos cualitativos, los saltos cuantitativos no son solo cuantitativos, son cualitativos también. Lo que dice Hegel es que hay banda que piensa que las transformaciones son graduales y paulatinas y constantes. Una micra más, una micra más, una micra más, una micra más, hasta que después de 2 millones de micras ya es significativo.
Y Hegel dice, no, es que así no funcionan las transformaciones en el mundo. De repente hay saltos cuantitativos bestiales y lo cuantitativo se convierte en cualitativo y ahí el Lenin se vuelve loco y empieza a rayonear la ciencia de la lógica. Dice, saltos cuantitativos, porque ahí se está peleando contra los economicistas que piensan que la transformación del capitalismo al socialismo va a ser gradual y paulatina. ¿Y saben cómo regresa Lenin después de eso? Regresa con el Estado y la revolución diciendo, lo que tenemos que hacer es una revolución en Rusia. Nadie cree que se puede hacer la revolución en Rusia porque no somos, no estamos en un capitalismo avanzado. La vamos a transformar al socialismo con un salto cualitativo, ¿no? Y por eso tachan de subjetivista a Lenin muchos de los marxistas duros de la Segunda Internacional. Bueno, en fin, el punto es, el idealismo del cual se está distanciando Marx no es del de Hegel aquí. ¿Ah? No es del de Hegel. Hegel no es tan burdo como para sostener que el mundo está siendo producido por una conciencia. Eso no es lo que está diciendo Hegel. Pero sí se está peleando contra todo un idealismo chato y ramplón que tiene su punto culminante en Kant, diría yo, en donde es la conciencia la que le da forma al ser. Bueno, en fin. Yo ahí tengo un tema, ¿no? Ya lo habrán notado. Claro, porque soy muy heredero de una cierta lectura de Marx que abreva fuerte de Hegel, ¿no? Y de la dialéctica. Pero bueno, entonces, es el ser social el que determina la conciencia. Miren, van a conocer gente en el barrio que aspira a vestirse como burgués, a tener las vacaciones burguesas, que aspira al carro, al trabajo, que se compra el sueño americano del capitalismo, ¿no? Aunque quieran, no van a pensar nunca como burgueses, nunca. Aunque se vistan, escuchen la música que escuchan esos otros, no van a pensar igual. Y lo mismo la banda que viene de privilegio. Por más sensible que sea, por más crítica que sea, no está experimentando el mundo y su conciencia no está formada de la misma forma que la que tuvo que batallarle para sobrevivir. La conciencia responde a tu realidad material. Eso es lo que está diciendo Marx, ¿no? Y así en lo general. Finalmente, llegamos al momento histórico. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica a esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta ahí. Fíjense, ¿no? Lean muy bien este pasaje. Las relaciones de propiedad son el relato jurídico de las relaciones de producción. Esto para la banda que no entiende la relación dialéctica entre estructura y superestructura. Las relaciones de propiedad son las relaciones de producción. Son el relato superestructural de las relaciones de producción. Ahorita les empiezo a explicar esto. ¿Qué es lo que está diciendo Marx acá? Ciertas relaciones de producción o de propiedad, es la misma vaina, dice Marx, nada más visto desde el punto de vista jurídico, permiten el desarrollo de las fuerzas productivas materiales hasta cierto punto. Llega un momento en el que las fuerzas, en que las relaciones de producción le empiezan a estorbar al crecimiento de las fuerzas productivas. Voy a dibujarles esta premisa también. Ya puedo borrar esto, ¿no? Ok. Lo voy a graficar. La representación gráfica es la forma más fácil de representar este movimiento. En el eje de las Y's voy a poner el desarrollo de las fuerzas productivas. Y en el eje de las X voy a poner las distintas configuraciones de las relaciones de producción. Porque ustedes saben que en Marx el tiempo se puede explicar o periodizar en distintas relaciones productivas. Entonces, en las X está el tiempo o la historia.
o bien las distintas relaciones de producción. Mientras que en el eje de las Ys está el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre más positivo en Y, más poderosa es la producción. Sí se ve, ¿no? O sea, entre más arriba estemos en el eje de las Ys, aquí, más productivos somos, más posibilidades productivas tenemos. Entre más abajo en el eje de las Ys estemos, menos fuerzas productivas tenemos. Ahora, el tiempo se divide o se periodiza para el materialismo histórico en distintas relaciones de producción. Por ejemplo, esclavismo. Por ejemplo, feudalismo. Está acá perdón. Están gritando en mi casa y ya me iba a poner a gritar de regreso. Finalmente, por ejemplo, capitalismo. Entonces, vamos a decir, ¿qué implica la relación del esclavismo? Implica que hay amos y esclavos y el esclavo es propiedad del amo. Es decir, es como la tierra o las tijeras o las vacas, nada más que habla y entiende logos. O sea, al principio histórico de esta relación, la relación esclavista le permite el desarrollo de las fuerzas productivas. Y de repente esa curva se empieza a achatar, ahora que nos gusta tanto lo de las curvas achatadas. Se abre un periodo de revolución social. O se transforman las relaciones de producción o colapsa la sociedad. Se cambian las relaciones de producción y otra vez permiten el desarrollo de las fuerzas productivas hasta que se achata esa curva. Cuando se achata esa curva, se abre un periodo de revolución social y o se transforman las relaciones de producción o se achata esa curva. Y esta curva va así, más o menos, ¿no? El capitalismo no ha dejado de crecer. Bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa este achatamiento? A ver, control Z. Voy a enfocarme en un lugar de esta grafiquita. ¿Por qué pasa este achatamiento de la curva? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué de repente no puede seguir creciendo? Las contradicciones naturales de ese sistema, ¿no? Sí, pero o sea, justo. ¿Cuáles serían? A ver, ¿de qué depende la relación esclavista para producir más? A ver, ¿de qué? ¿Esclavos? Justo. De lo único que depende el esclavismo es de más esclavos. Porque eso genera una contradicción a la larga. Porque al principio, si tú tienes un esclavo, puedes producir uno. Y tienes 2 esclavos, puedes producir 2. Y ahí vas creciendo. Pero de repente llega un momento en el que si tienes 100 esclavos, tienes que alimentar a 100 personas. Entonces, 100 esclavos ya no producen proporcionalmente tanto más que 101 personas comiendo. ¿Sí me explico? O sea, entre 2 esclavos sí producen más que 3 personas comiendo. Pero 100 esclavos ya no producen más que 101 personas comiendo. No sé si se ve. Cuando todas tus fuerzas productivas dependen en el número de esclavos y los esclavos comen de la misma producción, ya no puede seguir creciendo esas fuerzas productivas. Entonces cambia la lógica de la producción y tienes que cambiar al feudalismo. ¿El feudalismo de qué depende para seguir creciendo? Una producción eminentemente agrícola. ¿De qué depende? De tierras, ¿no? Justamente, de extensión de tierras. Pero de repente ya no puede seguir creciendo la extensión de tierras. Ya la tierra fértil está limitada y repartida. Ya no puedes extenderte más y además no puedes controlar más esa producción. Además, la producción agrícola tiene un límite. Entonces, primero, permitieron el desarrollo, resolvieron las contradicciones del esclavismo,
pero presentaron toda una nueva serie de contradicciones. Entonces, a la larga, lo que al principio había favorecido el crecimiento de las fuerzas productivas, de repente achata la curva. Entonces, ahora es el capitalismo. Y el capitalismo depende de revolucionar constantemente las relaciones de producción. Esta es la genialidad del capitalismo. Se la pasa revolucionando las relaciones de producción. Cada vez nos relacionamos distinto para producir. Todo el tiempo. A partir de técnica, a partir de tecnología, a partir de explotación de nuevos recursos naturales, de conquista de nichos, de conquista de rutas comerciales. O sea, el capitalismo dice, ok, el problema es que de repente las contradicciones son en las relaciones de producción, no las voy a dejar de transformar. Si de repente entro en crisis, me transformo. Por eso el capitalismo todavía no llega a su límite productivo. Y de repente, hoy por hoy, la pregunta es, ¿qué va a pasar primero? ¿Nos vamos a acabar el planeta? ¿O vamos a transformar el modo de producción? Porque a la velocidad en la que está acumulando el capital, parece que lo primero es más factible. Parece que nos vamos a acabar el planeta antes de transformar el modo de producción. Bueno, y cuando finalmente se tenga que transformar el modo de producción, no va a ser o no aparece ser gracias a la organización política y a las revoluciones. Más bien, cuando nos acabemos del planeta, vamos a caer en una situación apocalíptica como tierra de zombies, ¿no? Se va a transformar el modo de producción, pero no a la buena, sino porque lo que Marx dice es que las relaciones de producción no son, hasta ahorita no han sido voluntarias. Hasta ahorita han sido independientes de la voluntad, dijo Marx en la primera premisa de este argumento. Y a lo que Marx le está apuntando con todo el proyecto político de Marx es: vamos a hacer las relaciones de producción producto de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Por primera vez en la historia vamos a decir no. Sí vamos a sacar acuerdos sobre cómo producimos. Por eso Rosa Luxemburg hace 100 años se preguntaba, ¿es que somos socialismo o barbarie? O ahorita hacemos la revolución o vamos a caer en la barbarie. En 1914 planteó esa disyuntiva. ¿Qué creen? Llevamos 100 años de barbarie. 100 años del capitalismo así destrozando el planeta, ¿no? Claro que después Marx se avienta hacia el final de esta tesis. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual como en Kant. ¿Se acuerdan del antagonismo, de la insociable sociabilidad? No nos tragamos, pero nos necesitamos. Eso es un antagonismo individual. Dice Marx, no es antagónico en sentido individual, es antagónico en el sentido de las clases. Es la última sociedad con clases sociales. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de ese antagonismo. Aquí viene todo el comunismo, ¿no? Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Porque Marx piensa es que el capitalismo está produciendo las condiciones para transformar radicalmente el mundo, para que las relaciones de producción dejen de ser independientes de la voluntad. Eso es en lo que cree profundamente Marx. Es decir, el capitalismo produce las condiciones materiales para que dejemos de ser capitalistas. Es más, para que dejemos de tener una sociedad antagónica. Para que superemos la división social en clases, la división de la sociedad en clases. Esta es la tesis general del materialismo histórico. Hay relaciones de propiedad que se corresponden con las fuerzas productivas. Hay una estructura que determina la superestructura. Las relaciones de propiedad de repente le empiezan a estorbar al desarrollo de las fuerzas productivas
y para seguir creciendo se tienen que transformar las relaciones de propiedad y se abre un periodo de revolución social. Y la última formación histórica antagónica es el capitalismo, porque el capitalismo abre por primera vez la posibilidad de terminar con las clases sociales en la historia. Y entonces va a acabar la prehistoria de la humanidad y va a empezar la historia. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Yo tengo una duda, bueno, un poco rara. Dale. Pues sí, ¿no? Lo que usted dice de que qué va a suceder primero, que si reformamos nuestra forma de producir o se acaba el planeta, ¿no? Marx, pues no sé si haya llegado a dilucidar que puede llegar a pasar esto, ¿no? Yo creo que posiblemente sí. ¿Podrías repetir? A ver, si Marx empezó a dilucidar qué cosa, perdón. Que el capitalismo va en una forma tan acelerada que suceda esto de acabar con el planeta y no sé si en la gráfica que usted puso, en lugar de ir hacia arriba, se vuelva a ir para abajo e inicie un esclavismo de nuevo, no sé. No sé si me Marx doy a no, entender. Marx ¿No? no. A ver, en el manifiesto del Partido Comunista, no, Marx no sabe cómo va a acabar la cosa. En el manifiesto del Partido Comunista dice, la historia es la historia de la lucha de clases. Toda la lucha de clases ha acabado con el triunfo de una o con el colapso de esa sociedad. Pero Marx cree, en el manifiesto es es un texto panfletario. Y lo que te va a decir es, los proletarios tenemos la capacidad de transformar el mundo. El capitalismo está produciendo a sus enterradores, está dándole armas a la banda que va a llegar a destruirlo. Esa es la apuesta política de Marx. Ahora, ¿sabe cómo acá? No sabe, nadie sabe. Y en los momentos más finos de Marx, dicen, no, la dialéctica es un volado, no lo podemos resolver a priori. Aunque en este texto se pone así de, es el último y va a empezar la historia después de vamos hacia adelante, se pone progresista y evolucionista y todo es bonito para adelante. Es que no se sabe en los momentos más dialécticos, ¿no? Y no alcanzaba a ver la crisis ecológica que estamos viviendo, ¿no? En esta mega extinción que estamos atestiguando, ¿no? El derretimiento de los polos, el fin de los pulmones de la Tierra, o sea, no lo veía, no lo podía ver todavía porque no era real. Sí, en la crítica al programa de Gotha, pone toda la carne al asador y dice cómo cree que va a ser la sociedad postcapitalista en la primera y la segunda fase. En la fase superior sería el comunismo tal vez, y en la fase socialista o la fase recién salida del modo de producción capitalista. Pero no, no es la capa predictiva, o sea, no dice así va a ser necesariamente, sino habría que luchar por esto, ¿no? Tiene pocos textos utópicos, Marx, bien poquitos, bien poquitos. Pero sí, la crítica al programa Gotha es espectacular, porque además plantea por primera vez el principio distributivo del comunismo. Es hermosísimo, ¿no? Dice, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. O sea, dice, eso de repartir igual a todos es principio burgués. En el socialismo vamos a tener que usar el principio burgués, pero bien hecho. O sea, realmente igual a todos los que trabajaron. No como en el capitalismo que se dice,
igualdad para todos, pero los ricos se quedan con todo y los pobres se quedan con nada, ¿no? Que es una igualdad formal y vacía. No, en el comunismo, cuando realmente estemos emancipados de ese problema de división social, de la división en clases sociales, cada quien va a trabajar tanto como puede y esperamos que pueda trabajar todo lo que puede y tiene capacidades de hacer, pero a cada quien lo vamos a retribuir con lo que necesita, porque somos diferentes. El principio de distribución comunista es en Marx, en su momento más utópico, rescata la individualidad real de las personas. Somos diferentes y cada quien necesita diferentes cosas, ¿no? Y puede dar distintas cosas. Es muy bonito ese texto de la crítica al programa de Guata. Bueno, es ácido crítico, así, sarcastiquísimo, pero es muy bonito. Oigan, les voy a pedir, ya se nos fue el tiempo, les voy a pedir que para la próxima sesión lean el primer capítulo de la ideología alemana. ¿Ah? Porque en la ideología alemana se va a meter bien específicamente con la historia. A los liberales. Acceso de la igualdad. Sí. Sí, definitivamente. No, porque además, para todos los críticos de Marx, Marx es el filósofo de la igualdad. Todos iguales, todos con cuello Mao, ¿no? La interpretación maoísta de Marx. No, todos se tienen que vestir iguales y negar la influencia cultural occidental, no. Marx para nada, es más, estoy diciendo, el universo de la verdadera individualidad todavía no lo conocemos. Eso solo cuando el mundo no esté de clases sociales. Bueno, en fin. Hasta acá lo vamos a dejar. Les voy a pedir el primer capítulo de la ideología alemana. Seguramente está en marxist.org en español. Se llama el capítulo Feuerbach, contraposición entre la concepción materialista y la idealista. Es de Marx y Engels este libro. Lo escriben juntos en el 48, en el mismo año en el que redactan el manifiesto del Partido Comunista y nunca se publica en vida de ellos. Tal vez, perdón, ahí no sé, tal vez Engels lo publica cuando Marx ya murió. Tiene 3 partes el capítulo 1. Ajá. Es una lectura más o menos extensa, pero va a haber toda una semana para hacerla. Han de ser cerca de 80 cuartillas. Si no les da para leer las 80, lean los primeros 2 incisos del capítulo 1, ¿vale? Sale pues, nos vemos de hoy en 8, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego. Profe, hasta luego. Bye. Profe, gracias. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego. Profesor, disculpe, ¿Quién me habla? yo soy Tocayo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, profesor. Disculpe de nuevo por la molestia del extra. Sí. Ahí lo tengo. Sí, No. porque estaba viendo y la fecha límite para su 3 de mayo. Sí, lo tengo presente. ¿Quieres saber tu calificación antes de que suba quieres saber tu nota, ¿verdad? Antes de que suba tu calificación. Pues sí, me gustaría. O sea, yo sé que aprobaste. No me acuerdo cuánto sacaste. Además, ya me conoces, pues, ¿no? Sí. No se preocupe. Solo para